Ok, seguimos en esta unidad número 3, tema número 1, con lo que tiene que ver con la evolución de las estadísticas para Venezuela de las principales variables macroeconómicas. Ya hemos hablado de las variables, inclusive ubicadas por sectores, que es como lo hacemos los economistas, es decir, está el sector real, que tiene que ver con el mercado de bienes y servicios, donde los indicadores claves son PIB, IPC y tasa de desempleo. PIB, la variación permite ver el crecimiento económico, variación del IPC permite ver la inflación, ¿ok? Y tasa de desempleo permite ver las personas que están buscando trabajo y no lo encuentran como porcentaje de la fuerza laboral. Luego, dentro del sector público están las finanzas del sector público, donde por un lado están los ingresos y los gastos. Los ingresos tienen que ver básicamente con los impuestos, los gastos tienen básicamente que ver con el pago de personal, sobre todo si es el gobierno general, con el pago de personal, con la compra de bienes y servicios para poder realizar las actividades económicas que hemos dicho que hace el sector público, ¿ok? Dentro del sector monetario vimos la variación o la evolución de la cantidad de dinero, no nos metimos para nada con la tasa de interés. La razón es muy sencilla, en Venezuela la tasa de interés suele estar siempre muy controlada. A excepción del año 94 y ese periodo, hubo cierta posibilidad de que la tasa de interés saliera del libre juego de oferta y demanda de dinero, pero generalmente la impone el Banco Central con su política monetaria o simplemente incluso hasta la decreta muchas veces, ¿ok? Así que no es un indicador de precio viable para nosotros. Luego en el sector externo, entonces vimos export-import y tipo de cambio. Tipo de cambio, recordando entonces que el tipo de cambio es el precio que se intercambia la moneda nacional por moneda extranjera. Entonces, un indicador que es muy importante estarle viendo el seguimiento es este que está aquí y que tiene que ver con el tipo de cambio, ¿ok? Tiene que ver con, vemos la evolución de, por un lado, cuánto ha sido la variación del tipo de cambio y por el otro lado, cuánto ha sido la variación de los precios internos, es decir, de la inflación. Relacionemos siempre inflación con pérdida de poder adquisitivo. Siempre que nuestra moneda ya tenga pérdida de poder adquisitivo, ¿qué va a pasar? Van a pasar dos cosas muy importantes. Una, nuestra moneda se va a debilitar enormemente y entonces nosotros vamos a querer tener nuestros activos en otra moneda para evitar que pierdan valor. ¿Okay? O sea, el deseo de nosotros de tener moneda nacional va a ser el mínimo indispensable y vamos a generar una presión cambiaria enorme para tener dólares. ¿Okay? Y otra cosa es que los precios internacionales van a crecer a una proporción mucho menor a la nuestra y entonces va a ser favorable a las importaciones, a comprar bienes importados porque van a terminar siendo más baratos que los nuestros. Aun cuando la apreciación cambiaria o la devaluación sean acentuadas, lo importante aquí es ver en relación a la inflación. Entonces, una cosa a la que le debemos hacer seguimiento y que es muy interesante es a lo largo del año cómo va la evolución de ambos indicadores. Entonces, fíjense, en el año 2023, si yo calculo la variación porcentual del tipo de cambio de enero contra diciembre, de febrero contra diciembre del 2022 y de marzo con respecto a diciembre de 2022, consigo lo que llamamos la devaluación acumulada en el año. Igual hago con la inflación. Y como pueden ver, la inflación está por encima de lo que ha sido la devaluación. No tanto, ¿ok? Hay veces en que ha estado peor, pero siempre que estemos frente a este tipo de comportamientos,
tenemos que estar pendientes de más o menos cómo puede ser la disponibilidad de dólares del Banco Central. ¿Por qué? Porque mientras el Banco Central pueda surtir de dólares el mercado, pues el deslizamiento de la tasa de cambio no va a ser tanto. Pero en el momento que ya no pueda, tiene que dejar mover el tipo de cambio y el golpe o la variación del tipo de cambio va a ser tremenda. Si se fijan, el tipo de cambio lleva por 27.23 y con todo y eso, la devaluación todavía está casi 20 puntos por debajo de la inflación. Quiere decir que el tipo de cambio realmente podría estar cerca de 30, 32, 35%. Por eso es que hay que estar muy pendientes. Por ejemplo, si Maduro dice que él no sabe dónde hay 25.000 millones de cuentas por cobrar de PDVSA, eso es una alerta enorme para los agentes económicos, porque obviamente en cualquier momento viene un deslizamiento fuerte o una devaluación fuerte del tipo de cambio. Ya es bastante, el gobierno por mucho tiempo trataba de dejar el tipo de cambio oficial congelado, ¿ok? Lo que creaba un tipo de cambio paralelo, porque la gente siempre, parece que los controles de precios no sirven en ningún mercado, y ese mercado paralelo a veces tenía una variación inclusive superior a la de la inflación, pero era porque no había un mercado en el cual se pudiera establecer cuál era el precio de referencia del tipo de cambio. A partir del 2019, otra cosa importante que hizo el gobierno es que quitó el control de cambio y permitió, realmente fue a partir de 2018, y permitió que se pudieran hacer operaciones en las mesas de cambio de los bancos para adquirir dólares. ¿Okay? Entonces eso hace que cada vez que ustedes ven el tipo de cambio promedio, tenga un determinado valor. Incluso da risa porque mucha gente todavía compara el tipo de cambio promedio del Banco Central con el de lo que llamamos monitor dólar o cualquier mercado paralelo y dice, ay, están muy cerca. Tienen que estar cerca siempre porque el Banco Central lo que está haciendo en este momento es que con el promedio de los tipos de cambio que se den en un determinado día, saca un promedio y esa es la tasa de cambio del día. Entonces, claro, siempre va a haber un pequeño rezago porque el Banco Central establece un tipo de cambio hoy y ese rige para los 2 días siguientes. Entonces, puede ser que haya un desfase allí, pero definitivamente el Banco Central no tiene dólares para mantener un tipo de cambio fijo, cosa que le encanta porque es un mecanismo que le permite de alguna manera controlar la inflación, pero no tiene cómo. ¿Okay? Entonces, fíjense que estamos hablando de 3 variaciones importantes. La de la cantidad de dinero, la de la inflación y la del tipo de cambio. A mí me gusta hacer una especie de comparación de cómo ha sido la evolución del crecimiento de los precios, de la liquidez monetaria, del tipo de cambio, desde el 2022, desde el 2013 hasta determinado periodo. Entonces, aquí está la comparación del 2013 y al 2022. Entonces, más allá de leer lo grandes que son las cifras, lo que ustedes sí se pueden dar cuenta es que la variación del tipo de cambio es menor a la del crecimiento de la liquidez monetaria y a su vez ambas son mucho menores que la del crecimiento de los precios. ¿Okay? Eso no es de gratis, jóvenes. Eso es por lo siguiente. El crecimiento de la liquidez monetaria y del tipo de cambio está muy por debajo del crecimiento de los precios. Esto permite establecer que una vez que se desata la inflación, las expectativas económicas tan negativas que se generan y el alto grado de incertidumbre llevan a una destrucción de la moneda. O sea, ya no hay manera de confiar en esa moneda. Ya no hay manera de que los precios en bolívares cumplan la función de medianamente asignar eficientemente los recursos o de que sean una guía para consumidores y productores. No hay nada de eso porque a nivel macroeconómico hay un fenómeno, una situación dramática, una total, ¿cómo se llama? Tsunami
que no está permitiendo que las cosas o los precios funcionen. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí les tengo esta cita. Como decía Lenin, el famoso Lenin, ¿ok? En este caso citado por Keynes, y la cita la conseguí yo en el libro de Mankiw, de Gregory Mankiw, de macroeconomía. No. La mejor forma de destruir el sistema capitalista es corromper la moneda. El proceso sitúa todas las fuerzas ocultas de la ley económica del lado de la destrucción. Es decir, una vez que se pierde la confianza en el sistema monetario de un país, pues básicamente la economía colapsa. O sea, eso es así y es muy difícil manejarse en una situación tan difícil como es. ¿Ok? ¿Alguien tiene una duda hasta aquí? ¿No? ¿Sigo? Entonces, bueno, ¿qué podemos decir de la inflación? ¿Qué podemos decir del deterioro dramático que ha tenido la economía venezolana? ¿Cuáles han sido los impactos que han sido reseñados por las diferentes autoridades competentes? Por aquí tenemos al señor Leonardo Vera, que es uno de nuestros economistas más destacados, que junto con su hermano hizo un libro que se llama Descifrar el conundrum o acertijo, lo que significa conundrum de la inflación en Venezuela. Y él hace estas tres aseveraciones que me parecen muy importantes. Uno, el papel estelar de los controles de precios y del tipo de cambio en la dinámica de la inflación elevada que pasó a hiperinflación en noviembre del 2017 por la restricción que causaron en la oferta agregada, lo que llevó a una escasez aguda de bienes y servicios. Es decir, el economista Leonardo Vera nos dice, los controles de precios que fueron implementados desde el año más o menos 2003, 2004, y que se mantuvieron por mucho tiempo, y sobre todo el mantener cuotas para la venta de divisas, que para los individuos eran muy holgadas, pero para las empresas eran muy restringidas. Todo eso generó la desaparición de empresas, incluye a eso la expropiación y todo eso, pero inclusive el propio mantener el control de precios. Y todo eso hizo que la oferta de bienes se redujera dramáticamente. Obviamente, cuando hay una reducción de oferta, las presiones sobre demanda generan aumento de los precios, como ya lo hemos establecido con anterioridad en otras clases. Los agentes económicos aprenden a desenvolverse en un ambiente inflacionario y fijan sus precios de acuerdo a sus expectativas sobre la evolución del tipo de cambio paralelo y de la propia inflación. Es decir, ya usted, cuando va a fijar los precios, usted tiene un número de inflación en su cabeza y lo traduce a los precios si puede hacerlo. Si no puede hacerlo, como en el caso de los pobres pensionados, pues entonces queda condenado a no recibir ningún ingreso, ¿ok? El crecimiento del dinero termina siendo endógeno en muchos episodios de la inflación. Yo acabo de decir que la hiperinflación es un fenómeno que ocurre generalmente causado por el crecimiento del dinero que se ha comportado de esa manera para financiar el déficit fiscal. Pues resulta que cuando ya las cosas están en estos niveles, llega un momento en que la propia cantidad de dinero crece por la inflación, porque usted cada vez necesita más bolívares para poder comprar los mismos bienes y servicios, ¿ok? Los variables agregados monetarios, tasa de cambio y de precios tendrán un papel protagónico y de mutua causalidad. Ya termina habiendo una causalidad distinta a la que establece la teoría económica. Fíjense cómo la lograron ver ellos en el periodo que dura hasta el 2018, donde la tasa de cambio adquiere el rol de variable independiente y los agregados monetarios y los precios son variables endógenas. Obvio, era el único mercado que
tenía un mercado paralelo donde se podía recoger las expectativas de los agentes económicos. Entonces, por eso es que el gobierno quería acabar con el Dollar Today y demandaron esa página y demandaron a todo el mundo, pero no había nada que hacer. Si no hay una referencia en un mercado formal de cuál es más o menos un precio que se acerque al equilibrio, los agentes económicos fijan otro tipo de referencia en mercados paralelos que nunca van a dar un nivel tan bueno como si usted lo hace en un mercado formal. ¿Ok? Entonces, finalmente, los agregados monetarios y los precios de manera. Para ellos entonces, para estos economistas, la inflación en ese periodo no se enfoca en el desorden fiscal y monetario de naturaleza exógena. Era aquí donde les decía, donde ya la cosa se vuelve una mutua causalidad y ya las expectativas terminaría yo diciendo que son lo suficientemente negativas y la incertidumbre lo suficientemente elevada como para que se pierda de vista toda posibilidad de controlar la inflación. Sí, obviamente no hay ningún programa serio que lo haga. En Venezuela no hubo un programa serio, pero hubo la posibilidad de transar en dólares y eso le dio cierta estabilidad a los intercambios, porque al usted poder utilizar un mecanismo de fijación de precios mucho más estable, pues puede controlar mejor puede mejorar los flujos de ingresos de los actores económicos o les puede permitir alcanzar un poco mejor sus objetivos macroeconómicos. Además que ciertamente el gobierno hizo un esfuerzo por tratar de controlar el gasto público y no financiarse tanto con el Banco Central. ¿Okay? Ahora, en base a cuáles han sido los resultados macroeconómicos o los efectos, perdón, de los resultados macroeconómicos en la economía venezolana, bueno, la mejor referencia es la encuesta en COVID que realiza la Universidad Católica en conjunto con la Universidad Central y la Universidad Simón Bolívar. La Católica suele llevar la batuta allí. Y es una encuesta de condiciones de vida de la población venezolana. ¿Okay? A falta de organismos públicos que coloquen o que den estadísticas confiables, pues entonces han tenido que crearse, como ven, estos entes paralelos tratando de generar estadísticas y analizar los resultados económicos. Entonces, fíjense, de ahí saqué lo siguiente. Venezuela está en el continente más desigual del mundo y para 2022 es el país más desigual de América. Nuestro nivel de desigualdad se compara con el de Namibia, Mozambique y Angola. Es decir que lo que ha ocurrido en Venezuela, que no era así en el periodo que nosotros llamamos Cuarta República, es que se ha abierto tremendamente la brecha entre ricos y pobres. ¿Okay? Por primera vez en 7 años, recuérdense que esto es 2022, la pobreza se reduce en el país. El 50% de los hogares no son pobres. Esto supone una reducción de casi 15 puntos porcentuales respecto al 2021. Para que un hogar no sea pobre de ingresos, necesita que al menos 2 de 3 de sus miembros forme parte de la fuerza de trabajo. ¿Qué significa esto de ser pobre de ingresos? Que su ingreso no alcance para usted adquirir los bienes de la canasta básica, ¿ok? La pobreza se reduce, pero crece la desigualdad. La estrategia para reducir la desigualdad consiste en producir bienes y servicios sociales que permitan aumentar el capital humano y social de los sectores más empobrecidos. Recuérdense, les he dicho que el gobierno debe redistribuir riqueza y debe ofrecer bienes públicos. Si no se hace esto, ¿verdad? Dejarlos al mercado, si usted deja que todo lo resuelva el mercado, la desigualdad seguirá presente, si no presente y en aumento. ¿Ok? Otras cosas interesantes que salen en la encuesta: la estructura demográfica cambió abruptamente por la pérdida de personas en edades jóvenes, lo cual modificó los índices de envejecimiento y de carga demográfica. Perdimos las ventajas del bono demográfico
que suponía contar con el mayor volumen de población en edad de trabajar, que podía significar un factor de potenciación del desarrollo. ¿Qué pasó con todas esas personas, muchas que ya son preparadas, que emigraron, que se llevaron toda la posibilidad de generar PIB en la economía venezolana y ahora forman PIB en las economías a donde les han permitido residencias? ¿Okay? En 2022 se ha observado una ralentización del nivel de actividad económica, 7,2%, en comparación con el segundo semestre del 2021, y se pronostica que todavía caerá en el 2023, es decir, se seguirá desacelerando la economía a niveles insuficientes para recuperar el PIB a los niveles precrisis de la pandemia. Porque para recuperar los niveles del 2013 tendríamos que crecer a tasas del 7, 8, 10% con más de 20 años. ¿Okay? Por eso es que es muy grave lo que nos ha pasado a nivel de económico. Una combinación de factores dan cuenta de estos resultados, de todos estos resultados que da la encuesta en COVID, los cuales tienen que ver con el deterioro de la infraestructura y de los servicios básicos, ¿verdad? El escaso acceso al crédito bancario, la falta de capital humano, el bajo nivel real de los consumidores, el bajo crecimiento de la producción petrolera, así como el efecto de algunas sanciones. Para las personas del COVID, estos son todos los elementos a nivel global que explican por qué estamos como estamos. ¿Okay? Si bien se superó la situación de hiperinflación que se produjo desde el 2017, Venezuela todavía figura como la economía más inflacionaria del mundo, estimándose que puede cerrar este año 2022 en 125%. Al final vimos que cerró en cuánto. Al final vimos que cerró en 271,5%, así que seguimos invictos en lo que es la desaceleración, la inflación en Venezuela. Este cuadrito que les tengo aquí es el PIB de Venezuela en dólares. Entonces pueden ver cómo llegamos a tener hasta un nivel en el 2012 de 372.750 millones de dólares. Luego una caída dramática hasta 44.953 millones de dólares. Hubo un repunte. Se supone que ahora tenemos un PIB más o menos en torno a los 82.145 millones de dólares. Cuando veamos la unidad 2, vamos a poder apreciar, comparándonos con otros países, que es, ¿ok? Luego, aquí les tengo unos comentarios acerca de cómo es la estructura de la economía venezolana, porque, bueno, es importante entender cómo es la dinámica particular de nuestro país, ¿ok? Entonces, la economía venezolana es intensiva en capital, en la mayor parte de la era petrolera que va desde 1920 hasta 2019, ya que cerca de 45.000 trabajadores solamente permitían generar la mayor cantidad de ingresos. Generaban el 50% del ingreso fiscal, generaban el 95% de las exportaciones petroleras. Y fíjense, no se sabe exactamente de manera indirecta cuánto puede ser eso en el total del ingreso de la economía, pero con toda seguridad es sumamente alto. ¿Okay? El Estado venezolano, actuando como el representante de la sociedad en su conjunto, administra los ingresos petroleros. Esto da un rol muy diferente al Estado al que hemos visto en una economía tradicional de eficiencia, equidad y estabilidad. ¿Por qué? Porque en el caso de Venezuela, el Estado venezolano es el principal productor de la economía. ¿Ok? El cambio fundamental cuando ocurre esto es que el ingreso que se genera se convierte básicamente en una renta. Es importante que entendamos esto, que nuestro ingreso proviene de una renta. ¿Cuál es la diferencia? Cuando un ingreso proviene de una actividad económica, típicamente se le dice ingreso. Pero cuando un ingreso proviene porque poseemos un activo, como en este caso el petróleo que está en el subsuelo, se le conoce como renta. ¿Okay? Entonces, al final, lo que ocurre es que se genera una renta y lo que hay es una
repartición de esa renta entre los diferentes entes económicos y obviamente unos van a tener la posibilidad de aprovecharse de mayores fracciones de renta que otros. ¿Ok? Para seguir contextualizando, desde que ocurre la primera irrupción de petróleo hasta el año 75, la producción petrolera e inversión estuvo a cargo de empresas privadas de capital extranjero. Pero a partir del 76 ocurre la industrialización de la industria petrolera, la nacionalización de la industria petrolera, y eso hace que ahora el Estado tenga el doble rol, que es el de que obtiene renta de parte del petróleo, pero además tiene una empresa e invierte en esa empresa. Invierte e invirtió muchísimo, jóvenes. Esta es otra historia fascinante que no es fácil echarle en un ratico, pero sí se puede, lo vamos a ver un poquito con los números, cómo el ingreso del Estado venezolano se fue mermando con respecto a las exportaciones, porque mucho del ingreso quedó en la industria petrolera. Esto obviamente permitió crear una empresa corporación internacional que estuvo entre las primeras, pero que cuando se fue a pique, pues nos arruinó absolutamente a todos, ¿ok? El petróleo como insumo especial para la actividad económica en cualquier parte del mundo se caracteriza por ser un bien no renovable, concentrado en pocas partes del planeta, es decir, tiene una producción oligopólica, lo que genera un mercado de pocos productores y muchos consumidores, aunque ojo, existe la Agencia Internacional de Energía que funciona como un clan de consumidores bastante organizado, ¿ok? De manera que nosotros dependemos un bien cuyo precio no tenemos ninguna injerencia. Tiene muchos elementos que lo impactan y se define su precio en los mercados internacionales, ¿ok? ¿Qué más decimos? Hemos hablado del papel estelar de los precios para guiar las decisiones de los productores y consumidores en una economía de mercado. Pues bien, el principal precio de la economía venezolana se fija en mercados internacionales y es sumamente volátil, ¿ok? Dicho de otro modo, el precio de venta es muy superior al costo de producción, es decir, lo que obtenemos es una renta y esa renta termina distorsionando nuestro sector monetario y nuestro tipo de cambio, lo que hace muchísimo es que aprecia el tipo de cambio y hace que otras actividades no sean rentables para exportar. O sea, no todo ha sido un problema de que somos monoexportadores porque tenemos gente que no ha querido exportar. No, es que el tipo de cambio tiende a ser un nivel desfavorable para exportar. ¿Okay? La sociedad venezolana gira alrededor de la venta petrolera, esto es lo que les decía, y más que enfocarse en qué producir y cómo producir, se enfoca en la fracción de la renta petrolera que puede obtener. Toda la producción no petrolera gira en torno a la renta petrolera. Hay iniciativa privada, claro que la hay, pero la renta petrolera permite distorsionar la formación de los grandes precios macroeconómicos como son el tipo de cambio, el nivel general de precios, la tasa de interés y los salarios. La economía está en todo momento sujeta a los vaivenes del mercado petrolero. El ingreso fiscal petrolero y el gasto público, junto con el precio de la cesta petrolera venezolana, son las tres variables estelares en la obtención del PIB y del ingreso en Venezuela. ¿Okay? Lamentablemente, los recursos que genera el petróleo han salido al exterior para la adquisición de activos externos de los residentes fuera de nuestras fronteras. ¿Qué les quiero decir? Que se ha generado ingreso, pero ese ingreso termina cambiando de manos, concentrándose en pocas manos y termina saliendo bajo la figura de fuga de capitales a engrosar cuentas en el exterior, cuentas de ahorro en el exterior, no solamente de los privados, sino de los públicos, sino sobre todo de los privados. ¿Okay? Por último, todavía una industria petrolera arruinada, endeudada y obsoleta es la principal fuente de ingresos del país, pero la merma descomunal del ingreso fiscal petrolero hace que el bienestar de los venezolanos ya no se pueda sustentar en la renta petrolera.
El reto para las generaciones futuras es crear una estructura económica basada en la actividad económica privada que se rija por criterios de aumentar la productividad de la fuerza laboral. De lo contrario, seguiremos siendo un país altamente desigual en la distribución del ingreso y que genera muy pocas oportunidades a su población para su crecimiento personal y familiar. Esto, mientras más se tome conciencia de esto, mejor. Todavía ustedes ven inclusive cualquier oferta política centrándose en el sector petrolero y lamentablemente ya nosotros ni siquiera tenemos un petróleo competitivo como el que tuvimos en la época de los 40 y de los 50. Así que ustedes como generación se enfrentan a una realidad económica totalmente distinta, donde la iniciativa privada y el emprendimiento va a ser muy importante y donde un sector público y un gobierno que entienda un rol macroeconómico más como el que hemos visto en la teoría es lo que va a permitir que tengamos una evolución económica distinta a la que hemos observado hasta ahora. ¿De acuerdo? Como les decía, aquí tenemos, por ejemplo, cuál ha sido la evolución del promedio de la producción petrolera, del precio del petróleo, las exportaciones petroleras, los ingresos fiscales petroleros que ha recibido el gobierno, y esto es un indicador de los ingresos fiscales como porcentaje de las exportaciones, como para tener una idea de cuánto ha sido lo que ha recibido el fisco. En la época de Rómulo Betancourt, fíjense que los ingresos fiscales petroleros en dólares fueron 6.165 y cerca del 46,8% fueron ingresos fiscales, o es la proporción que da como porcentaje de las exportaciones. En el caso de Raúl Leoni fueron 6.750, fíjense que el porcentaje empieza a subir porque aquí todavía no estaba privatizada la industria y entonces el gobierno iba aumentando la carga tributaria. A partir del 74-78, fíjense que en este periodo que está aquí de la Gran Venezuela que llamamos, hubo un aumento increíble de los ingresos fiscales petroleros por obviamente un cambio en los precios. Fíjense que hubo aquí primero en la guerra de Yom Kippur y luego después hubo la guerra entre Irán e Irán y la caída del Shah de Irán. Todos esos temas generaron crecimientos abruptos de los precios del petróleo y en la época entonces de Carlos Andrés Pérez y de Luis Herrera los ingresos fueron altísimos. Fíjense que Luis Herrera es el periodo que recibe los ingresos más elevados en exportaciones y en ingresos fiscales y el porcentaje también es altísimo, el mejor que vive. Luego, en la época de Carlos Andrés II y de Rafael Caldera, empieza a caer los ingresos petroleros, pero además empieza una estrategia petrolera que se llamó apertura petrolera. Y esa apertura petrolera significó una inversión bastante considerable para aumentar la capacidad de producción. ¿Ok? Al final, la capacidad de producción se logró aumentar, ¿ok? Pero después una fuerte caída de los precios del petróleo hizo que se contuviera ese crecimiento y de alguna manera se perdiera esa inversión tan grande que se había hecho. Y lo que nos ha ocurrido en el peor de los mundos es que tuvimos una tremenda, fíjense que este era, repito, el ingreso de las exportaciones y los ingresos fiscales en todos estos gobiernos. Bueno, la suma de todos estos gobiernos da 220.350. En la era de Chávez, 99-2012, ¿ok? Fueron 367.753 ingresos fiscales petroleros, 368.000 en divisas. Fíjense que inclusive baja el porcentaje porque, repito, mucho había sido invertido en la industria y quedó congelado en la industria, pero de todas maneras el crecimiento de la cesta venezolana fue tan brutal. Fíjense que el promedio de los gobiernos aquí da 11,65 y aquí da 52,06. Entonces, esa entrada descomunal de dinero no sabemos dónde está. Asumimos que hizo el circuito de siempre, fue una salida de capitales tremenda que terminó en el exterior.
Así que eso es todo lo que les tengo que decir en cuanto a nuestra economía venezolana. ¿Preguntas? ¿Observaciones? ¿No? Bueno, si no tenemos preguntas u observaciones, nos vamos a parar la grabación y nos reunimos una tercera vez.